Hola, soy Marianne y vamos a hablar sobre la importancia de poner límites y de saber aceptar críticas. Como decíamos, es importante saber escuchar. Saber escuchar es lo que nos va a permitir poder crecer y poder entonces incorporar nuevos aprendizajes en este proceso de cómo comunicamos un mensaje. Entonces, para poder aceptar una crítica, es necesario, primero, poder diferenciar entre las críticas constructivas y las críticas negativas. Y esto es especialmente importante en el contexto digital, porque en general en el contexto digital suele suceder que si tienes opiniones fuertes y polémicas de pronto, pues vas a recibir muchísimas críticas, y no solamente críticas como tal, sino realmente insultos, ¿no? Y esto sucede mucho más siendo una mujer en Internet. Si eres una mujer en Internet que tiene opiniones fuertes o que hace un trabajo que de pronto puede resultar polémico, poco popular, o sencillamente tiene que ver con decir verdades que son incómodas, vas a recibir muchísimas críticas y vas a recibir además insultos y otras cosas, opiniones de los demás. Y hay que saber cómo peinar eso y poder diferenciar. ¿Y cómo diferenciamos? Pues reconociendo desde dónde viene, desde qué lugar viene lo que nos están comentando, cuáles son las intenciones. Obviamente es muy fácil ver que un insulto directo es algo que no tiene intenciones positivas y que no tenemos que tomarlo en cuenta para nada y ya. Pero a veces nos dicen cosas que son difíciles de escuchar y que vienen con una intención positiva, desde gente que lo que quiere es ayudarnos a crecer y a mejorar. Y es difícil esto, es difícil escuchar críticas, es difícil escuchar verdades de pronto que probablemente van a apuntar a alguna de nuestras inseguridades, porque es difícil en general ser frágil y ser vulnerable y encontrar que tenemos esos flancos abiertos por ahí, ¿no? Pero cuando podemos separarnos y separar las emociones de lo que estamos escuchando, lo cual no significa invalidar las emociones, sino solamente saber separarlas, ¿no? Y poder escuchar el mensaje que nos están diciendo detrás de todo eso y entender que de pronto la persona que nos está diciendo esto quizás no lo comunica de la mejor manera o no sabe cómo expresarlo del modo más neutro, pero que tiene buenas intenciones, que es nuestro aliado, que lo está diciendo para ayudarnos. Entonces podemos identificar la oportunidad de crecimiento, entender, bueno, qué es lo que me están diciendo, qué es lo que puedo mejorar y cómo lo puedo mejorar. Y esto también pasa por saber de quién viene el comentario. Porque a veces nos van a decir, bueno, me parece que de pronto no te expresas con suficiente claridad. Y lo que creo que podías hacer para mejorarlo es esto. Pero de pronto si la persona no es una experta o si consideramos que no es la persona que se expresa mejor, podemos escuchar la primera parte, que es cómo está recibiendo el mensaje, no lo está recibiendo con claridad, y de repente obviar la segunda parte, que es un consejo sobre cómo podemos mejorarlo. Pero quizás si la persona con la que estamos hablando es un experto en su área, es una persona a la cual respetamos con respecto a cómo se expresa, pues podemos entonces tomar el consejo y escucharlo y quizás incorporarlo, probarlo. Es importante cuando nos dan críticas que son constructivas, que apuntan a algo bueno, algo positivo, saber expresar gratitud. Porque las personas que nos saben decir críticas, las personas que se atreven a decirnos críticas, pueden ser las personas más valiosas en nuestras vidas. Es sumamente fácil encontrar gente que nos diga, mira, sí, lo estás haciendo fenomenal, todo espectacular, todo regio, porque eso es fácil de decir. Pero apuntar de pronto a, mira, yo creo que esto lo podrías mejorar o esto lo podrías hacer de esta otra manera y te saldría más interesante, te saldría mejor. Es difícil, es un paso difícil para dar. Entonces, estas personas pueden ser activos sumamente valiosos en nuestras vidas. Son personas que, si es posible, tenemos que intentar que nos acompañen por siempre. Porque eso es lo que nos va a permitir entonces tener este flujo de alimentación que nos permita generar cambios. Ahora, cuando recibimos comentarios con respecto a cómo nuestro mensaje está siendo percibido, es importante estar conscientes de que existen diferentes culturas y diferentes contextos culturales y de valores. Por ejemplo, hay culturas que son de alto y de bajo contexto. Esto lo que significa es que hay culturas donde el valor del contexto en el mensaje es mucho más alto que en otras.
Hay culturas donde las palabras son lo que importa y hay que ser lo más explícito posible al emitir el mensaje, porque ese es todo el mensaje y el valor de otras cosas como las relaciones sociales, la cercanía que tú tienes con las personas, el lenguaje corporal y muchos otros elementos no están tomados en cuenta. Son culturas que son muy explícitas, culturas muy contractuales, muy transaccionales, donde la gente es muy directa de pronto con las palabras. Hay otras donde la gente se expresa dejando otras cosas por debajo del mensaje y lo que está diciendo de pronto no es todo el mensaje. Del mismo modo, hay culturas más afectivas y culturas más neutrales. Hay gente, como nosotros los venezolanos, que se expresa con las manos, se expresa de una manera muy emocional, le pone como mucho color a todo. Y son culturas que son muy afectivas en el mensaje. Hay culturas más neutrales, donde la gente se expresa de una manera más fría, con menos color, pero donde entonces las palabras importan mucho más. Y todas estas cosas tienen que ver a la hora de recibir el mensaje. Porque, por ejemplo, si la persona que nos está emitiendo el mensaje es una persona que viene de una cultura afectiva, puede ser que nos lo tomemos como algo sumamente insultante porque la persona lo expresa de una manera muy apasionada, si nosotros venimos de una cultura que es más bien neutral, donde estas cuestiones no se expresan de ese modo. Y todo eso tiene un valor al momento de poder diferenciar cuáles críticas son valiosas, cuáles críticas apuntan a ser constructivas a pesar de tener cierta carga más o menos emocional o contextual, y cuáles mensajes de pronto no vale la pena aprovechar en un momento dado. Todo esto y la posibilidad de poder diferenciar exactamente qué es la crítica que nos están dando y hasta dónde podemos poner ese límite, es lo que nos va a permitir generar cambios en la manera en la que comunicamos el mensaje y poder hacer que nuestra comunicación sea más efectiva.